Bueno, saludos a todos y bienvenidos de nuevo a Hablemos de Datos. Esta tercera temporada arranca con temas muy especiales. Esta vez pues hemos cambiado nuestro formato, estamos en video, estamos mirando muchas cosas y vamos a empezar a tomar unos temas muy especiales, así que les doy la bienvenida y pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ustedes participaron, fue con respecto a la encuesta relacionada con el tema de discriminación hacia las personas de VIH. Como siempre, cuento aquí con la presencia rutilante, deslumbrante, brillante, ya no me sé más antes, de Harold Haddad. Harold, ¿cómo vas? Hola John, muchísimas gracias por la apertura tan chévere que siempre me das. Muchas gracias nuevamente por la invitación. A todos bienvenidos y bienvenidas. Te recuerdo, es Harold Villada, pues dijiste Harold Haddad. Bueno, ese es como mi nombre que aparezco en redes, no importa, igual, súper chévere. Y hoy, como siempre, vamos a hablar de un tema súper interesante, la gente que nos ayudó también en redes con el tema de la encuesta y tenemos una invitada muy especial que es pues más que todo amiga de la casa, Sandrita Palomino. Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, Sandrita, bienvenida pues a este programa donde vamos a hablar de la discriminación acerca de las personas que pues conviven con VIH. Entonces, para que tú nos hables acerca de las experiencias que has tenido, de los conocimientos que tienes y pues acerca de todas esas historias que de pronto has tenido contacto cercano. ¿Listo? Ajá. Bueno, Sandra, entonces tenemos una primera bueno, más que pregunta, es que queremos que nos cuentes un poco acerca de ti, de tu trayectoria, de lo que haces, del trabajo que tienes acerca de la población que pues vive con VIH, todo lo que tú haces. Cuéntanos un poco. Bueno, yo pienso que todo empezó más o menos como en el año 86, que fue cuando me empecé a interesar por el tema en ese año. Ya más o menos hacia el año 89, 90, que empecé a ver, tenía un amigo que trabajaba en el aeropuerto y él llegaba pues con los periódicos de casi de todo el mundo. Y yo veía en los artículos de los periódicos, más que todo de Estados Unidos, la discriminación hacia las personas que tenían SIDA en esa época, porque Ujú. desafortunadamente esto empezó por el SIDA, no por el VIH. Sí. Entonces, ver la discriminación, ver tantas muertes, ¿qué pasó? Me empecé a empapar de eso, empecé a investigar, a leer, me gustaba muchísimo el tema y más o menos hacia el año 2000, bueno, ya yo me gradué, empecé a estudiar, quería estudiar enfermería, pero por muchas cosas no quería. Primero Ujú. empecé pues con lo del ejército, allá fue cuando empecé yo a ver pues el tema también del VIH, porque para entrar al ejército a mí me hicieron la prueba del VIH, Sí. era obligatorio, en ese tiempo era obligatorio, desafortunadamente yo entré en el año 93 al ejército y cuando me hicieron la prueba, pues normal. Ujú. Entonces por eso me empapé, como me gustó el tema, me fui del país un tiempo, cuando volví tuve la oportunidad gracias a Charlotte Callejas. Ella es pues mi madrina dentro de la, digo yo, en cuanto a la secretaría, porque ella fue una de las que me ayudó a ingresar por mi trayectoria con ella. Te decimos Sandrita, Harold y yo, porque te conocemos hace mucho Sí, tiempo, por la hace un retiro de confianza. cariño. Pues Sandrita fue como muy animada, ella se animó mucho cuando la invitamos a este podcast a tratar este tema. Y por eso le decimos Sandrita, pero pues le pueden decir, Sandrita, cuéntanos antes de continuar, ¿cuál es tu trabajo actual? Para que pues, la gente... En este momento, gracias a Dios, estoy trabajando en lo que me gusta. Trabajo con la Secretaría de Salud de la Surred Norte en el entorno comunitario. Estoy en el grupo de Centro de Escucha de Mujeres Salud de la Surred Norte, en el grupo 2. Nosotras somos 5 profesionales, 5 mujeres que trabajamos para mujeres, pues obviamente los hombres no se discriminan, porque Ujú. pues, los hombres también están rodeados de mujeres, pero nuestro trabajo va enfocado hacia las mujeres, violencias, todo lo que es salud, psicología, trabajo social, todo está enfocado hacia las mujeres.
Y el plus que tenemos nosotras también es tomar pruebas de VIH, sífilis y hepatitis B a todas las mujeres mayores de 14 años que ya hayan iniciado su vida sexual activa. Y en este momento estoy trabajando. ¿Tú realizas el acompañamiento a las personas cuando son diagnosticadas? Sí, nosotros hacemos una activación de ruta. Esa se hace con la secretaría, se hace con el Civigila y se hace la activación de ruta con la EPS. Se hace un seguimiento a estas personas que pues pueden salir reactivas para VIH. Yo quiero hacerte una pregunta, Sandra, acerca de, pues, de todo lo que has vivido. De pronto, pues, ¿cuál ha sido tu experiencia o el caso, o qué es lo peor que has escuchado o vivido que te impactó? Una historia que tú digas, no, eso me marcó con todo este tema del VIH. Que me haya marcado, sí, la muerte de un amigo, un compañero, un chico que conocí en una discoteca acá en Bogotá, una discoteca gay, que fue muy famosa aquí en Bogotá. Desafortunadamente el chico no era VIH, ya estaba en fase SIDA. Él murió en el año 94. ¿Qué me marcó a mí? Ver cómo la gente puede pensar que a través de una caja de madera te puede contagiar una persona ya estando muerta. Ver la falta de empatía hasta con el difunto. Sí. Porque la familia, o sea, mira, en todo lo que duramos nosotros, todos, porque fuimos todos hasta las dueñas de la discoteca fueron ese día, y las que pagaron el entierro fueron las dueñas de la discoteca. Todo el tiempo que estuvimos en la funeraria, nadie de la familia fue capaz de acercarse al féretro. En el momento en el que ya era la hora de salir de la funeraria para irnos a las exequias, sí, todo el mundo salió de la sala y nos quedamos como 6, 7 de la discoteca y el resto todo el mundo bajó. Y pues claro, yo cuando volteé a mirar y vi el féretro atrás del cajón y nosotros éramos como 6, 7 personas y les dije yo, ¿pero qué? ¿Y la familia qué? O sea, lo dejaron y se bajaron y se montaron a los buses y yo les dije, pero ¿será que piensan que es que él se va a bajar con el cajón al hombro o él se va a poner acá? O sea, ¿qué nos tocó hacer a nosotros? Nosotros cargamos a él y lo bajamos hasta la carroza. Bueno, les cuento entonces que gracias al apoyo también de Sandra, que estuvo presente en esto, Harold, que estuvimos trabajando, la semana pasada lanzamos una encuesta. Esa encuesta la lanzamos por muchas redes. Tuvimos, les cuento, la asombrosa cantidad de 172 respuestas respecto al tema de que lo que era la discriminación. Excelente. Con el tema de VIH. Sí, muy bien. Tenemos que empezar, yo creo que empezamos por agradecerles a todos los que participaron, por invitar a todos los que nos están oyendo a que las contesten. Vamos a seguir lanzando encuestas con estos temas que creo que son temas que debemos hablar. No solamente de VIH, vamos a hablar de muchos temas aquí, ya como lo dijimos en el episodio 0. Y pues agradeciéndoles a todos estas respuestas, vamos a empezar a mirar los resultados que dieron algunas de ellas. La primera pregunta que le preguntamos, aquí estamos sin edición, aquí esto es que la embarró natural. Como salió. No tenemos manera de excusarlo. Pero les preguntamos a las personas que si creen que las personas que viven con VIH representan un riesgo para quienes las rodean. Pero hay un 17, un 9%, casi un 10% que dicen sí representan riesgo y más o menos un 10% que dicen que no están seguros. Dime tú. Pues yo no pienso que sea un riesgo, o sea, personalmente no, porque pues tú sabes que en el lapso de más de 25 años que llevo yo trabajando en esto, yo he trabajado con gente que tiene VIH, los he saludado, los he abrazado, he comido de la comida de ellos, les he dado besos en la boca y acá estoy. Pues, pero eso no es riesgo. Sí, eso no es riesgo. No es riesgo. ¿Qué es lo que sí es riesgo? Tener relaciones sexuales sin protección. Si yo no me cuido, si yo no me protejo y yo sé que mi pareja
convive con VIH, pues hombre, yo me tengo que proteger. Si mi pareja está indetectable, no hay riesgo de contagio, pero debemos protegernos. O sea, es que el hecho de que yo sea una persona indetectable, que ya todo mi tratamiento me esté haciendo adherencia al organismo, mi cuerpo que esté bien, esté controlado el virus, yo no puedo dejar de protegerme ni de cuidarme, ¿sí? Porque ahí estoy corriendo riesgo. Ahora otra cosa, que hay mucha gente que no sabe. ¿Qué pasa? Si yo tengo relaciones, más que todo yo lo digo, lo tomo es más que todo hacia los chicos HSH, hombres que tienen sexo con otros hombres, o los hombres que tienen sexo con mujeres que le hacen sexo oral, y entre mujeres también puede darse, es utilizar el preservativo en las relaciones sexuales orales. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una caries. Cuando yo estoy comiéndome los alimentos, yo me mastico, o sea, yo me mastico. Yo estoy masticando los alimentos y me muerdo la parte interna, ahí queda una herida abierta. Ok. Cuando se cepilla uno cuando también, me cepillo los dientes también. Ahora, otra cosa que yo les recomiendo a las personas: si tú vas a tener una relación sexual oral, ¿para qué te bañas los dientes? Cómete una menta, cómete un chicle, no te bañes los dientes antes de. ¿Por qué? Porque tú vas a tener prácticas de riesgo. ¿Sí? Ahí es donde está el riesgo. Si yo no me protejo, ese sí es un riesgo. Pero de resto, yo no le veo riesgo a que una persona conviva con VIH. Ok. Harold, ¿tienes algún aporte aquí? Pues yo digo, existe el riesgo, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de riesgo? Porque creo que no se debe tampoco invisibilizar, es decir, deben ser cosas que se deben hablar, que se deben entender, y ese es el punto. Por eso, digamos que es muy fuerte, sí existe un riesgo, ¿sí? ¿En qué momento existe? Claro, si yo fuera una persona como salgo, me abrazo, no creo que haya un riesgo grande, pero si yo pienso, y creo yo que si esa persona es portadora de cualquier cosa y desea tener una relación sexual con uno, debe hablar con uno para que uno pueda establecer los mecanismos porque el riesgo existe y no se debe esconder. ¿Sí? Tampoco se debe magnificar, tampoco se debe dramatizar, pero sí, yo votaría por el sí. ¿Tú votarías por qué, Harold? ¿Por el sí, por el no sé? No, yo me voy por el no, porque pues igual que Sandrita, o sea, yo pienso que no representa ningún riesgo, porque como Sandra, yo también he conocido gente que es portadora, tengo amigos que son portadores, y pues nos abrazamos, hemos dormido juntos, compartimos la comida, bueno, infinidad de cosas, y la verdad pues nunca he sentido que sean pues personas diferentes a mí o que haya algún riesgo pues biológico, ¿sí? Por el contrario, siento que pues es como aprender a convivir con el VIH, ¿sí? Es como dejar de estigmatizar eso de que una persona que tiene VIH es como si tuviera, no sé, lepra, qué sé yo, algo que por si te prestan la camisa o algo, pues te va a contagiar. Entonces yo siento o yo pienso personalmente que no es un riesgo. Entonces yo creo que sí es importante hablarlo, hay que dejarle tener miedo al tema del VIH, porque la gente le tiene miedo, la gente le dice, hágase una prueba, no, yo no me la hago, porque no, uno sabe que ha tenido relaciones sexuales sin condón con gente que conoce de pronto alguna primera vez. Entonces hay que dejarle de tener miedo, hacerse la prueba y mejor evitar a contagiarse y contagiar a otras personas. Eso. Bueno, entrando en materia con este primer punto, voy a pasar a la segunda pregunta y les voy a contar los resultados que fueron muy interesantes. Esta fue una pregunta que dejamos abierta y le preguntamos a la gente cómo cree que se transmite el VIH. Podemos decir, yo sé que existen temas de desinformación, pero pues mucha gente está informada y pues esto se trabajó con gente que está contestando por redes, o sea, están conectados al mundo digital. Sin embargo, existen cosas y les voy a contar algunas cosas. Bueno, el tema del contacto sexual sin protección se menciona más o menos el 40% de las veces. Es decir, que hay un 60% de las personas que bien no contestaron ese tema de contacto sexual sin protección, pero pues como estaba abierto podían contar muchas cosas. Hay un grupo más o menos del 20% que hablan del contacto sanguíneo, es decir, del contacto con sangre. Hay gente que habla de las transfusiones de sangre ¿con qué? De personas que los donantes, digamos, son personas portadoras de VIH. Un grupo pequeñito, un grupo realmente cercano al 9%, habla de la transmisión vertical de madre a hijo, y pues hay gente que habla más o menos un 15% de transmisión por otros fluidos. Incluye cosas, y escuchen esto: la saliva,
el sudor, la orina, los mocos. Además de eso, tengo un tema más que es el siguiente y es que hay un 5% de las personas que dicen que se puede transmitir por un malentendido. ¿Por qué? Por un malentendido todavía no lo sé. Vamos a suspender nuestra llamada, vamos a suspender aquí un segundito, dirían los especiales. Vamos a corte comerciales y ya. Vamos a corte comercial y ya volvemos. Muy bien, entonces ya hemos vuelto, estamos aquí hablando sobre cómo se transmite el VIH y nos llamaban la atención las cifras, sobre todo esa cifra de la gente que se contagia por un error, por un malentendido. Cuéntanos, Andrea, tú que eres experta en estos temas sobre contagios y todo lo demás, ¿cómo se contagia uno por un malentendido? Pues ahí sí me dejaste preocupada porque es la primera vez que me dicen eso, o sea, no sé si el malentendido fue que no se quiso poner el preservativo, la verdad no, o sea, no, o sea, pero no fue una respuesta de esas, no. Fueron 10 personas que dijeron que se habían contagiado por un error, bueno, que se transmitía por un error o por un malentendido. ¿Cómo haríamos? El error de pronto fue que no se puso el preservativo, se le rompió, pero por un malentendido. O de pronto se acostó con el que no era y no se dio cuenta y al otro día... Ese será el malentendido, o sea, o se acostó con el amigo de otra persona y tuvo el malentendido y se dio cuenta que... pero no, o sea, por un malentendido no. ¿Tú has escuchado historias sobre cuando le preguntas a la persona bueno, bueno, una cosita, voy a hacer una pregunta. ¿Se dice contagio, se dice infección, cómo se dice? Se dice, se transmitió el virus, porque es que contagio, no, o adquirió el virus, pero es que ya contagiarse no, ya eso ya está como descartado. ¿Por qué razón? Y dime si eso es parte de la discriminación. La gripa es un virus y se contagia. Yo me contagio de gripa, pero no me puedo contagiar de VIH, sino que tengo que transmitir el virus. Pero es que el virus del VIH se transmite. Acuérdate que la gripa uno, ahí sí como dices tú, por un estornudo, uno sí se puede contagiar de gripa. Mientras que el VIH no, porque el VIH tienes tú que tener una relación sexual, tener contacto con fluidos que sean sangre, líquido preseminal, semen, leche materna o fluidos vaginales para yo contagiarme. Voy a decir que yo claro. El tema de VIH, lo que estoy diciendo aquí, pero estoy asumiendo el papel de los que responden porque pues hay comentarios como si yo voy a un orinal donde orinó una persona con VIH, pues los hombres tocan no tocar la porcelana porque me puedo contagiar. No. El virus del VIH muere al aire a los 5 segundos. El VIH muere a los 5 segundos al contacto con el aire. De 5 segundos a 1 minuto es el tiempo de vida del VIH cuando sale del cuerpo. La siguiente pregunta, y quiero asociarla porque digamos que están muy de la mano la una con la otra, es ¿quiénes son las personas que están en riesgo? Los resultados son igual de interesantes, salen algunas observaciones en las cuales, y repito el tema, o sea, aquí las personas que respondieron son personas que tienen un teléfono celular porque se envió a través de internet, que tienen conocimiento, tienen toda la información del mundo en su mano, y sin embargo, pues tú escuchas y ves cosas como eso, que se contagian por error, y preguntan quiénes son aquellas personas que están más en riesgo de contagiarse. Y curiosamente, más del 70% colocan en primer lugar de los resultados a los homosexuales. Obvio. De una vez. No sé si será así, o sea, yo estoy respondiendo lo que dice la encuesta, pero después de esos siguen los hombres. No dicen si homosexuales, no homosexuales, sino simplemente los hombres, con prácticamente un 40% de respuesta. Curiosamente, y pues aparecen los trabajadores sexuales, aparecen los drogadictos, y en quinta posición aparecen las amas de casa. ¿Por qué las amas de casa? Mira que aquí, en este momento, la torta se cambió. O sea, según lo que a nosotros, o sea, todas las estadísticas de todo lo que ha pasado, últimamente, las personas que están en riesgo, ¿quiénes son? Todas las personas que tenemos relaciones sexuales estamos en riesgo de adquirir una infección. Es que no es solamente, y eso es, mira, eso yo lo escuché cuando yo estaba estudiando. Yo hice, uno de los profesores me dijo que hiciera una charla ya de VIH y les dieron una clase a mis compañeros y yo, bueno, listo, me fui para allá y empecé así. La pregunta que les solté a todos fue así:
Para ustedes, ¿quiénes son las personas que están más propensas o que pueden adquirir más fácilmente el virus del VIH? Y un compañero mío, de los que estudió conmigo enfermería, él llegó y levantó la mano y me dijo, los maricas y las putas, así. En este momento, desafortunadamente, las mujeres están en un riesgo bastante alto y las amas de casa. ¿Por qué? Porque los hombres desafortunadamente están afuera, tienen sus relaciones sexuales con otras personas, llegan a su casa y como su pareja no les exige protección, ahí es donde están los riesgos. Digamos que es como un falso imaginario, ¿no? Sí, es como... Por decir, ¿por qué? Porque ya es lo mismo, es estigmatizar o discriminar que porque mi condición sexual es lesbiana o porque la condición sexual de aquel es gay. Bueno, los problemas técnicos no nos fallan definitivamente. Somos expertos en algunos temas. Sandrita, pues aquí es experta en VIH. Nosotros que somos los medio expertos en podcast, hemos sufrido algunos inconvenientes técnicos, pero seguimos en la conversación que está bastante interesante, ¿no, Harold? Muy buena. Sí. Bastante, pues Sandrita nos está contando sus experiencias y también nos está desmitificando todo ese tema de la gente, el desconocimiento de a veces cosas que uno puede, o sea, en mi caso digo, pues, son como absurdas, ¿no? Pero es básicamente eso, a veces el desconocimiento de uno, de lo que piensa y el miedo también a afrontar un tema tan tabú todavía, a pesar de que llevamos años en este tema, que es el VIH, pero la gente todavía le tiene pánico a hablar de VIH, o sea, le tenemos pánico a hablar de eso, cuando debería ser un tema que incluso desde los colegios deberían enseñar. Tú hablas de hombres que tienen sexo con hombres. ¿Cuál es la diferencia entre hombres que tienen sexo con hombres y homosexuales? Pues yo digo que la diferencia es porque los hombres que tienen sexo con otros hombres son los hombres que tienen sus hogares, sus parejas heterosexuales, pero por debajo de cuerda tienen sus relaciones con otros hombres. Por eso se dice HSH, hombres que solo tienen sexo con otros hombres sin ser homosexuales. Por eso no se encasillan dentro de los homosexuales, solamente tienen sexo con otros hombres, pero ellos no se clasifican como homosexuales, porque muchas de esas personas son, como les digo yo, tienen parejas, son casados, entonces solamente van es por sexo y ya. O sea que pues también son grupos que hay que pues tenerle cuidado porque son cosas de las que no se hablan. Y hablando de las cosas que no se hablan, me parece muy interesante que las personas responden a la encuesta, o un 35% de las personas están mencionando que nunca han hablado con sus conocidos familiares acerca de temas de riesgos, causas, preocupaciones sobre cómo contagiarse, bueno, infectarse, cómo adquirir el VIH, perdón, que la encuesta ya decía contagiar. Bueno, ahí la pregunta es, sí, entiende uno que no se hablan, pero pues, como te digo, es una percepción, pero ¿cómo lo hablaríamos? Digamos que si yo tuviera que hablarlo, no con mi pareja, supongamos que de pronto con mi pareja, pues es una persona con la que yo tengo, pues además de una cantidad de cosas de convivencia, obviamente tengo una relación sexual, y quizás de pronto con mi pareja puedo llegar a hablarlo, pero ¿cómo lo hablaría yo, por ejemplo, en mi entorno laboral? ¿Cómo haría yo para tocar ese tema, para hablarlo sobre riesgos, causas y preocupaciones? ¿Cuál sería el mejor mecanismo? Pues yo pienso que haciendo charlas, eso se puede hacer de pronto si ustedes allá en su entorno laboral, precisamente con la oficina de, bueno, no sé quiénes están encargados, yo me imagino que en todos los departamentos, en la mayoría deben tener un departamento de salud, ¿no? Pienso yo. O sea, no sé si Don Jarito, donde haya trabajado, hayan tenido su enfermería, bueno, qué sé yo, John también trabaja con salud, tú también, pues obviamente los encargados de hacer eso son, o sea, de hacer programas de promoción y prevención dentro de las entidades y que esta información se replique a los hogares, es lo que también nosotros hacemos, o sea, nosotros hacemos las charlas, pero ¿cuál es la finalidad de las charlas que nosotros hacemos? Que las mujeres le repliquen las informaciones que nosotros les damos de las charlas. Yo quisiera hacer un aporte ahí en cuanto a lo que dice Sandra, bueno, en cuanto al tema, y es que en las empresas no se habla de esto, ¿sí?
en las empresas hay departamentos o hay áreas que tienen de salud o de, bueno, no sé si le llamen planificación o bueno, de este tipo de temas, pero hablan es como muy por encima acerca de la planificación de pronto que tocan esos temas, pero nunca se habla acerca de las enfermedades de transmisión sexual, cómo prevenirlas, ¿sí? Y sobre todo que en las empresas pues hay mucha gente joven, ¿sí? Y digamos que la gente joven está en una época, o todos hemos pasado por esa época de experimentar, de conocer. Entonces, por ejemplo, donde yo trabajaba, no lo hay, en el trabajo actual no lo hay, entonces pues sé que pues hay áreas, pero no tocan ese tema en específico. En mi Y es trabajo, lo mismo, sí. que yo trabajo con salud, estos temas no se tocan. Se habla un tema de riesgo en los protocolos de manejo cuando viene un paciente donde yo trabajo y el paciente pues tiene VIH, se habla de protocolos de manejo, pero más como guías de manejo clínico, pero que se hable de una discusión de qué hago yo en mi hogar, siendo pues no solamente personal de salud. Para los que no lo saben, yo trabajo con salud, pero con datos. O sea, yo soy en la parte administrativa, no directamente. Okay. No se cuenta cómo se habla de esas prácticas en mi casa, a pesar de que también es mi vida, porque yo antes de empleado soy persona. Sandrita, hay una pregunta que hizo alguien dentro de la encuesta y te la voy a compartir. Puede ser que nos suene un poco absurda, pero hay gente que no lo sabe, y es lo siguiente. Si yo voy por la calle, ¿cómo reconozco a alguien si tiene VIH? Imposible, perdón. No, sí, imposible. Es que yo no puedo hacer un señalamiento de una persona, decir esta persona tiene tal cosa, porque es que para eso yo tengo que estar, o sea, tengo que tener una prueba, hacerme un examen. O sea, yo no puedo ver, mira, nosotros manejamos estos rotafolios, que son los que nosotros manejamos cuando hacemos las pruebas de VIH a las personas, y acá por lo menos acá dice las vías de transmisión. Ya sabemos que la sexual, la sanguínea y la que tú dijiste, Johncito, la de vía vertical, la de madre a hijo. Ahora, acá está la pregunta que tú dijiste. Mira, si se alcanza a leer. Sí, ¿cuál de estas personas podría ser infectado con VIH? No sabemos. ¿Y qué dice acá abajo? Dice, la única forma de saberlo es con la prueba. Obvio, porque es que exactamente, es lo que yo les comenté a ustedes al principio, lo que me pasó a mí. Sí. Un caso tangible el mío. O sea, que en el batallón todo el mundo decía que yo tenía SIDA. Por tu condición. Primero por la condición, porque todo el mundo, desde que yo entré a la escuela militar, todo el mundo sabía que yo era lesbiana. Bueno. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante con uno de los temas, y es el siguiente. Tenemos una pregunta que le decimos a la persona. Si estuvieras conociendo a una persona y en algún momento esa persona te confesara que convive con el VIH, ¿cómo reaccionarías? La gente respondió de 5 maneras diferentes y vamos a hacer lo siguiente. Voy a asumir que yo soy esa persona y tú me vas a decir qué debo hacer, ya que aquí las personas dicen algunas opciones y tú les aconsejarías. Entonces voy a asumir como el rol de cada uno de estos 5 respondientes y pues dicen, ¿cómo reaccionarías si alguien que yo conozco me dice que tengo VIH? Pues no pasa nada, porque, o sea, para mí no pasa nada. No le agradezco, bueno, no sé, me confesó, o sea, creo que fue... No, o sea, pues chévere que haya tenido la confianza de hablar conmigo, de decirme me está pasando esto y esto, y pues obviamente ya uno puede tener más empatía con la persona. Para mí es muy, o sea, para mí es muy valioso. No pasa nada. Para mí no, porque pues, es más, no pasaría nada. Sigue siendo mi amigo, sigue siendo la persona con la que yo de pronto puedo estar, o si voy a tener alguna relación, yo sabré si la tengo o no la tengo, pero no pasa absolutamente nada. Para mí. Hay un 29%, perdón, hay un 22% de las personas que dicen trataría de cuidarla en extremo para que no corra riesgos. Lo que pasa es que hay que tener, sí, ciertos cuidados que nosotros sabemos que por lo menos las personas que conviven con el virus del VIH deben cuidarse con la alimentación. ¿Por qué? Porque deben subir los glóbulos rojos y sus plaquetas. Entonces tienen que consumir verdura, que tienen que consumir frutos rojos, los jugos de frutos rojos, no trasnochar, tratar de bajarle el consumo de sustancias psicoactivas o alcohol si lo hacen, hacer ejercicio.
todo eso es lo que va a ayudar a que en cierto momento, si la persona llega a convivir con el virus, pues obviamente esté bien. Pero sí sería una de las cosas que, como dice la persona, sí ayudarla, pues, o sea, cuidarla, tratar de cuidarla en ese sentido, sí. Sí, me parece mucho el término extremo, pues les cuento, les confieso, yo soy diabético. El hecho de que yo sea diabético, digamos que me incomoda, y me incomoda muchísimo el hecho de que porque yo soy diabético, todo el resto de la humanidad con la que yo he confesado mi diabetes, o sea, soy diabético, confeso, he confesado mi diabetes, creen que tienen derecho a decidir sobre mi alimentación. Entonces, yo me estoy comiendo un plato, mi platico trae arrocito, trae una papita, trae un pedacito de carne y una ensalada, y no falta el que llega y me dice a mí, oye, no puedes comer eso, ¿sí? Que a mí sinceramente me provoca decirle, ¿a usted qué le importa? ¿Sí? Tengo una nutricionista controla mi vida, y ese positivismo es un positivismo tóxico, porque de pronto lo están haciendo con muy buena intención, pero me están amargando cada vez que yo estoy comiendo, simplemente porque yo no les di derecho a opinar. Es decir, de pronto les confesé, les conté, de pronto alguien me dice, oye, mira, te traje un dulce, yo, ay, qué pena contigo, muchas gracias, pero no es por grosería, quiero comer, pero es que soy diabético. Y creen que ya porque digo eso, entonces ya tienen derecho a definir mi plan de alimentación, y si comí, peor aún, a opinarme, usted cómo está de flaco, usted cómo está de gordo, usted cómo está... Y es incómodo, es incómodo. Sí. Entonces yo dijera, no, es que tengo VIH, y entonces no puede comer esto, no puede esto, no se vaya a cortar, no salga... No se me acerque. No se me hace, no. Sí, exacto. Positivismo tóxico de yo te cuido todo, no te levantes de la silla que yo voy al baño. No, hasta allá tampoco. No, sí, hasta allá tampoco. Esa es otra forma. Es convivir con una condición, ¿sí? El hecho de que uno tenga, no sé, diabetes, hipertenso, tenga cáncer, tenga VIH, una enfermedad huérfana, es una condición, y aprender a tratar a esa persona con esa condición, sin de pronto, como dice John, sin ser un positivo tóxico, sin que ya pasarme, entonces yo no comas esto, no camine acá, no se ponga esto, no actúe así, porque ya llega, como dice John, a invadir la privacidad de la otra persona. Ya, estoy saturando a esa persona. Yo lo consideraría otra forma de discriminación, yo lo llamaría discriminación positiva tóxica. Uy, acabamos de quedar. Sí. Acabamos, sí, total. Y eso pasa mucho porque de pronto uno adopta una postura de mamá, pero de esa mamá controladora. Controladora, y entonces no se me tome esto, no se me coma esto, no me haga esto, no me salga a la calle sin saco, póngase una chaqueta, póngase no sé qué, ojo, entonces ya como que me llama cuidado con los ladrones, porque sí, total. Una de las preguntas que nosotros hicimos dentro de la encuesta, ya llegando casi al final, porque el tema es tanto de largo como de ancho, sí, es ¿cómo apoyarías a esta persona? Y pues les cuento que, pues digamos que algunas personas obviamente dicen, nada, yo le daría pues todo lo que necesita, lo protegería, que es lo que hablábamos ahorita del positivismo tóxico, sí, pero creo que quizás, y pensaría yo, y si ustedes me dicen si me equivoco, hay un 58% de las personas, casi un 60% de las personas que hablan del apoyo emocional y la escucha activa. Uno de los temas del apoyo emocional y la escucha activa es dejar esperar a que llegue el momento en que la persona quiera hablar. Exactamente. Y no pasa solamente con el VIH, pasa con la diabetes, pasa con las separaciones afectivas, pasa con todo. Con todo. O sea, perdónme, bueno, hemos hablado aquí ya de putas y maricas, entonces podemos decir, uno no se debe meter en lo que no le importa. ¿Sí? Si la persona le confesó a uno, de pronto en ese momento quiso confesarlo, pero uno no debe estar como, oye, ¿y ya te cuidaste? ¿Y cómo está? Pueden haber preguntas incómodas, como cada vez que tú saludas a la persona, decirle, ¿y cómo está tu salud? ¿Y cómo está tu salud? Porque bien. Oh, ya estoy bien. Sí. Creo que sería uno de los puntos, pero esa escucha activa no es una búsqueda activa de la escucha, es lo que quiero decir. Es decir, pienso que uno sí debe permitir que la otra persona abra su espacio. En ese sentido, hablo mucho de la posibilidad y lo que es uno ser dueño de su cuerpo en otro nivel, y es el siguiente. Yo soy dueño de mi cuerpo. Tan dueño de mi cuerpo soy, y se habla en contextos de que puedo no acostarme con nadie o ir a acostarme con todo el mundo, y esa es una forma, pero también soy dueño de mi cuerpo en el hecho de que lo que pasa en mi cuerpo, bueno, malo, lo que pasa en mi mente es mío, ¿sí? Al punto tal, ya les dije, trabajo con un hospital, trabajo con datos que un diagnóstico de lo que sea, una subida de azúcar,
unos triglicéridos son datos confidenciales porque son propiedad de la persona. La persona se los comparte y le da permiso al médico de que los tome para que le haga un diagnóstico, pero si yo tengo los triglicéridos altos, que es lo más común en una sociedad como esta, nadie, nadie debería intervenir conmigo mismo a hablar con el tema si yo no lo quiero hablar. Pienso que la escucha activa, ya que mucha gente habla del tema de escucha activa, debe estar muy enfocado a permitir que cada quien desarrolle su propio espacio. Bueno, y hay un 15%, 16% de personas que dicen que la forma de apoyarlo sería la defensa de los derechos de las personas con VIH. A ese respecto quisiera pues conocer cuáles son los derechos de las personas con VIH. Hemos hablado aquí de algunos, pero en general, ¿cuáles son esos derechos de las personas con VIH? Pues yo pienso que el derecho principal que ellos tienen es el derecho a la salud y recibir los medicamentos, que son derechos que no les pueden vulnerar. Son los fundamentales para mí son esos: la atención en salud, que tenga sus medicamentos y que esté cubierto con el programa para VIH en su EPS. Sí, este tema ha sido muy, muy interesante. No sé qué conclusiones. Hagamos así como unas 3 conclusiones puntuales sobre qué tenemos sobre la discriminación del VIH. No sé quién empieza. Tú, Sandrita. Pues yo pienso que a la gente le falta mucha educación todavía, mucha información. La gente está muy desinformada porque estamos ya estamos en el siglo XXI, vamos para el XXII ya. Y que a ti a estas alturas de la vida te digan que por los mocos, que por la orina, ¿cómo fue la que del por la saliva, que por un malentendido, un malentendido? o sea, de verdad, Claro que la gente le falta mucha. la prima que quedó embarazada por un malentendido, según dijo ella. Es que entendió. Entonces son cosas que uno dice, de verdad la gente le falta investigar mucho, le falta bastante información. Hay gente que no tiene idea de verdad, como les digo, de ni siquiera cómo se coloca un preservativo. Sí, total. Entonces partamos de ahí. Sí. Harold, ¿cuál Bueno, sería tu conclusión sobre todo este tema? yo opino que pues esto es un tema de construcción desde la casa, desde el colegio, desde esas bases que a uno lo van formando, ¿no? Porque lamentablemente hablar de educación sexual en la casa sigue siendo un tabú. A los niños no se les habla acerca de la educación sexual en el colegio, no se les enseña de educación sexual porque creen que hablarle a un niño sobre educación sexual es invitarlo a que tenga relaciones sexuales y no. Al contrario, es prevenir, ¿sí? Es ya que incentivar a la gente que pues tenga una vida sexual saludable. Entonces, yo invito a la gente que verdaderamente pierda el miedo, ¿sí? Que se hagan la prueba si tienen sospecha o si no tienen sospecha, incluso háganse la prueba. Yo he conocido gente que les da miedo porque piensan que les van a decir que se van a... no, yo prefiero no hacerme la prueba. No, uno no sabe si lo tenga. Uno no sabe si está contagiando a otras personas, entonces yo creo que es importante que nos quitemos esos bloqueos mentales y esos tabús que tenemos y empecemos a ver el VIH como no digamos como un contagio, sino una condición de vida, ¿sí? Como tener una diabetes, tener un cáncer, entonces... Sí, es que eso ya está prácticamente, uno puede decir que es como una enfermedad crónica porque uno sabe que uno tiene que tomar medicamento de por vida. Y muy importante quitarse también de la cabeza y sin extender más en el tema, VIH no es sinónimo de muerte. Ajá, eso hay que quitárselo de ahí. Sí, sacarse ese chip de la Johncito, cabeza. tú. Bueno, pues a ver, la conclusión que yo tengo es que los entornos en los que se marcó la construcción del VIH vienen mucho más allá de la enfermedad misma. Vienen el hecho de que ser homosexual era considerado un tabú y como la enfermedad empezó a desarrollarse mucho en los homosexuales, entonces se asoció al tabú. O sea que si en algún momento viviéramos todavía la época del racismo y hubiera empezado por los negros, entonces uno ya no podía tener VIH porque era como sentirse negro. Y pues como negro era malo, ahora que el negro ahorita sea bueno, la enfermedad quedó con ese estigma. Hay que quizás, y creo que el punto que propondría yo, porque me auno a los que ustedes dos dicen, o sea, estoy completamente de acuerdo, asumí un papel un poco más ignorante para ponerme en la posición de los entrevistados. Pero yo pienso que debemos tener las ideas claras. Debemos educarnos y sobre todo no hablar desde la ignorancia. Creo que
uno cuando logra entender la dimensión, cuando logra hablar con las personas, cuando logra mirar exactamente que el VIH, como ustedes lo han mencionado, es una enfermedad tal cual, ¿sí? De pronto son más complicadas una diabetes, una cáncer, son mucho más complicadas. Con VIH no tienen problemas. Yo sí, ya no, afortunadamente tenía que chuzarme todos los días, 5 veces, 5 inyecciones de insulina, una en la mañana, una a mediodía, una en la noche. Y estas personas solamente tienen que tomar un medicamento, incluso son enfermedades mucho más manejables. Son enfermedades que yo no voy a encontrarme el virus porque me estornudaron en la cara. Y quizás aquí la pelea no es contra el virus, aquí la pelea es mucho más contra la ignorancia. Y quizás recuerdo una frase y es que dice, la educación es la herramienta de progreso de todos los pueblos y es hacia donde deberíamos tener las cosas trabajando. Entonces creo que mi conclusión sería esa. Primero, eduquémonos y luego sí miremos si tenemos alguna opinión, pero no opinemos sin saber. Perfecto. Bueno, pues nada, interesantísimo el tema de hoy. Muchísimas gracias, Sandra, de verdad, por habernos abierto ese espacio tan importante, de habernos aclarado dudas, de, como siempre, acompañarnos aquí a John y a mí en estos temas tan importantes y también a muchas personas por seguirle brindando apoyo, por escucharnos, porque sé que además de somos amigos y sabemos que muchas veces te ha tocado decirle a amigos tuyos también, oiga, tiene esto, hay que cuidarse. Entonces, muchísimas gracias, Sandrita, por este espacio, por haberte conectado con nosotros, por la paciencia con las fallas técnicas, por todo, porque estamos comenzando esta nueva temporada. El podcast Esperamos tenerte nuevamente por aquí, Sandrita. Claro que sí. Aquí a ustedes, Johncito, Jarito, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Ustedes saben que los adoro, saben que han sido, como dijeron desde el principio, muchos años de amistad. A ustedes les debo mucho porque ustedes saben que yo también empecé con ustedes cuando empecé con LGBT en la subred. Fueron uno de los grupos de Ciudad de Osos a los que más me encantaba apoyar, que los amo, los adoro y extraño mucho. Gracias por todo, de verdad, muchas gracias. Sandrita, una última pregunta. Si las personas quisieran hablar contigo, ¿tienen alguna forma de contactarte o colocamos algún enlace aquí en los canales donde sale publicado el podcast? Pues sí, no sé, yo no tengo ningún problema. Listo, entonces la invitación a todos, pues obviamente que si tienen alguna cosa de la que quieran hablar, si tienen una sospecha, si tienen miedo, si tienen... O de un familiar o algo. O que si desean, de pronto, si quieren tener referencia de los puntos donde se vayan a tomar las pruebas, pues también se les socializa donde se toman las pruebas. Les voy a mostrar que estoy avistando ya. Vamos un poquito más allá. Si tienen algún familiar y no saben cómo actuar, también podría ser elementos. Estas, por lo menos, para que se den cuenta. Estas, a las personas que no conocen, estas son las pruebas que nosotros realizamos. Estas son pruebas rápidas de VIH y sífilis, son pruebas duales, y esta es de hepatitis B. Estas pruebas son como una prueba de embarazo, un pinchacito como una glucometría en el dedo. No duele porque acá, yo me las he hecho con Sandra. El buffer, y sí, cuando estábamos con el LGBT te las hacías. Entonces sí, no hay ningún problema. Nosotros les podemos estar brindando la información donde se van a tomar, no solamente para las mujeres, sino pues para las otras poblaciones. Para todo el mundo. Pues tenemos contacto con todos los grupos y pues podemos decirles dónde se pueden tomar las pruebas. Con muchísimas gracias, Sandra. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos, por participar en estas encuestas. Los invitamos a que sigan participando. Ya el lunes pasado salió otra encuesta para que hablemos sobre un nuevo tema. Tendremos otro invitado, otra invitada muy especial. De pronto son 2 invitados, les voy adelantando el tema. No hemos terminado de concretar los temas. Pero claro que sí, muchas gracias. No olviden seguir aquí y pues estamos para ustedes. Ustedes son los que hacen este canal. Eso. Sí, total. Pues nada, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, a través de Spotify, a través de YouTube, a través de Instagram, TikTok también vamos a tener, posiblemente más adelante. Pero en Instagram nos pueden escribir. En Instagram nos pueden escribir. En Instagram sí, estamos en Instagram.
Si tienen algún tema, como siempre, la invitación, si tienen algún tema que les gustaría que tratáramos, nos escriben y con mucho gusto. Muchas gracias a las personas que participaron en la encuesta y nos vemos próximamente en otro Hablemos de Datos. Aquí les adelanto que para el próximo episodio estaremos hablando sobre todos los problemas que nos está generando a los colombianos o como lo estamos percibiendo a los colombianos con el tema del éxodo masivo de migrantes venezolanos a Colombia. Así que estén pendientes porque en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias.